Saber lo que enseña la Biblia es el primer paso, pero no es suficiente. El verdadero cristiano no es aquel que solo escucha la palabra, sino aquel que la transforma en vida. Jesús no nos llamó a ser solo oyentes, sino practicantes. La fe verdadera comienza en la mente, desciende al corazón y necesita manifestarse en las manos, los pies y la boca. El Evangelio no es solo un mensaje, es una transformación visible. Muchos de nosotros tenemos facilidad para memorizar versículos, repetir enseñanzas e incluso aconsejar a otros con base bíblica. Pero cuando se trata de aplicar esos mismos principios en nuestra vida cotidiana, ahí encontramos el verdadero desafío. Es mucho más fácil saber lo que es correcto que vivir lo correcto. Pero eso es precisamente lo que Jesús quiere, que la palabra salga de la teoría y se convierta en acción, que no se quede atrapada en los oídos, sino que sea visible en las decisiones diarias. Esa diferencia entre saber y vivir se refleja en la parábola de la casa sobre la roca. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús dice que el hombre sabio es aquel que oye y practica la palabra. Cuando llega la tormenta, y siempre llega, solo permanece en pie quien construyó sobre el fundamento de la obediencia. Lo que nos sostiene no es cuanto sabemos de la Biblia, sino cuanto permitimos que dirija nuestras acciones. Vivir la Biblia no es ser perfecto, sino ser intencional. Es levantarse cada día con el deseo de obedecer, incluso cuando cuesta. Es elegir perdonar, aunque duela. Es decir la verdad, aunque incomode. Es servir, aunque nadie lo vea. Poner la Biblia en acción transforma nuestro carácter, moldea nuestras relaciones y revela a Cristo al mundo. Y todo comienza con una decisión. Señor, quiero vivir lo que leo. Quiero ser un reflejo de tu palabra. Aplicar la Biblia en la vida diaria empieza con pequeñas decisiones. No esperes un gran evento para demostrar tu fe. El cristianismo verdadero se revela en cómo respondes a una crítica, en cómo tratas a quien piensa diferente, en cómo manejas el dinero, la verdad y la tentación. La palabra de Dios no fue dada solo para los domingos, es guía para el lunes, el martes y toda la rutina. Es práctica para cada día. Por ejemplo, cuando lees perdonaos unos a otros, no es un consejo ligero, es un llamado a romper cadenas. Cuando la Biblia dice amad a vuestros enemigos, te invita a vivir por encima de la norma, más allá de lo natural. Con cada versículo que lees, Dios te ofrece una oportunidad de transformación. Pero la transformación solo sucede cuando hay obediencia. La Biblia solo cambia la vida de quien decide vivirla, no solo admirarla, sino ponerla en movimiento. Y es importante recordar, aplicar la palabra no depende del sentimiento, sino de la elección. Muchas veces no sentirás ganas de hacer el bien, de perdonar, de guardar silencio, de actuar con humildad. Pero obedecer no es seguir emociones, es seguir al Espíritu. Cuando decides obedecer, incluso sin sentirlo, el cielo se mueve a tu favor. Porque Dios honra a quienes viven su fe con sinceridad, incluso en los días en que el corazón está cansado y pesado. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Empieza aplicando la Biblia. ¿Quieres ver sanidad en tus relaciones? Empieza obedeciendo la palabra. ¿Quieres paz en el alma? Vive las enseñanzas de Cristo. La teoría es buena, pero la práctica es lo que transforma. Es ahí, en el campo de la obediencia, donde ocurren los milagros. Y todo comienza con un paso simple: tomar lo que está escrito y llevarlo a la vida real. La palabra que vives es la que realmente te transforma. Una de las formas más claras de poner la Biblia en acción es dejando que guíe nuestras palabras. En Santiago, capítulo 3, la Biblia habla del poder de la lengua y de cómo puede bendecir o destruir. Aplicar la palabra en este aspecto significa elegir hablar con sabiduría, con gracia, con verdad. Es evitar el chisme, no alimentar críticas, usar la boca para edificar y no para herir. El cristiano que vive el Evangelio controla lo que dice, porque sabe el impacto que tiene. Otro punto práctico es vivir la Biblia en el área financiera. La palabra habla de generosidad, honestidad y contentamiento. Está en Proverbios, en 2 Corintios y en tantos otros textos. Pero muchas veces, la teoría queda en el discurso.
Ponerla en práctica es devolver lo que pertenece al Señor con fidelidad, ayudar a quienes lo necesitan sin esperar nada a cambio, administrar bien los recursos con temor. Cuando manejas el dinero según la palabra, honras a Dios y te proteges de las trampas del mundo. Y no podemos olvidar la práctica del amor, la base de todo lo que Jesús enseñó. Amor que se entrega, que perdona, que sirve, que escucha. Amor que actúa. El mundo está cansado de palabras. Pero cuando alguien ve la Biblia vivida con amor, eso predica más que 1000 sermones. Tu vida puede ser la única Biblia que alguien lea. Y si está llena de amor, llena de Cristo, impactará corazones. Por último, aplicar la Biblia es también elegir caminar en la verdad. En un mundo lleno de mentiras y distorsiones, el cristiano debe ser un ejemplo de integridad. La verdad libera, sana, edifica. No se trata de ser rígido, sino de ser honesto. Ser verdadero en casa, en el trabajo, en las conversaciones. Y eso no viene de la fuerza humana, sino de la intimidad con Dios. Cuanto más conoces la verdad de la palabra, más deseas andar en ella, incluso cuando es difícil. Uno de los mayores obstáculos para vivir la Biblia es la prisa. La vida acelerada nos empuja a decisiones impulsivas, reacciones rápidas, respuestas automáticas. Pero la palabra nos enseña a detenernos, reflexionar, escuchar antes de hablar, buscar dirección antes de actuar. Aplicar la Biblia es también cultivar el fruto del Espíritu llamado dominio propio. Es respirar hondo antes de responder. Es no actuar según lo que hacen los demás, sino según lo que dice la palabra. Eso cambia todo a nuestro alrededor. Otro punto importante es la constancia. No basta con vivir la Biblia solo cuando todo está bien. El desafío real es practicar la palabra en los días difíciles, cuando falta paciencia, cuando hay frustración, cuando el corazón está herido. En esos momentos es cuando la palabra se muestra viva. Ahí la obediencia se convierte en un sacrificio de adoración. Cuanto más constantes somos, más nos parecemos a Cristo. La práctica diaria moldea el carácter, construye raíces y produce frutos que permanecen. Es fundamental recordar que vivir la Biblia no se trata de exhibir santidad, sino de revelar a Cristo. Quien vive la palabra no necesita anunciarlo. Sus frutos hablan por sí mismos. Y muchas veces, quienes más notan la diferencia son quienes conviven contigo. Un hogar puede ser transformado cuando alguien decide aplicar la Biblia dentro de él. Un ambiente de trabajo puede cambiar cuando un siervo de Dios decide reaccionar con gracia. La palabra en acción es poderosa. Por eso, pide al Espíritu Santo todos los días: ayúdame a practicar lo que leo. Él es nuestro ayudador. Nos da discernimiento, fuerza y dirección. La palabra es viva, pero necesita ser vivida. Es ella la que nos sostiene, nos guía y nos transforma. Y cuando cada decisión sea moldeada por la Biblia, tu vida se convertirá en una evidencia real de que Cristo vive en ti. Y ese es el mayor testimonio que alguien puede dar. Vivir la Biblia también significa estar dispuesto a ser confrontado por ella. No siempre la palabra dirá lo que queremos escuchar. Muchas veces, expondrá nuestro ego, corregirá nuestras actitudes, revelará pecados escondidos. Y ese es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Cuando dejamos de buscar solo consuelo en las Escrituras y empezamos a buscar transformación. La Biblia es como un espejo. Cuando te ves en ella con sinceridad, no puedes salir igual. Ella revela y sana. Otro punto fundamental es entender que poner en práctica la Biblia no es algo solitario. Dios nos llama a vivir esto en comunidad. Ayudar unos a otros, exhortar con amor, cargar las cargas juntos. Cuando vivimos en comunión, la práctica de la palabra se vuelve más rica, más equilibrada y más efectiva. El cuerpo de Cristo se edifica mutuamente cuando cada miembro decide obedecer. Y eso es vivir el Evangelio, de forma relacional, generosa, comprometida con el bienestar del otro. También es importante saber que vivir la Biblia muchas veces nos pondrá en contra de la corriente del mundo. Los valores del reino son diferentes. Amar cuando todos odian. Perdonar cuando dicen que es debilidad. Ser honesto cuando es más fácil mentir. Rechazar el orgullo, abrazar la cruz, caminar en humildad.
Todo esto es una locura para el mundo, pero es sabiduría ante Dios. Y cuando decidimos obedecer, aunque nos cueste, estamos diciendo, Señor, te elijo por encima de todo. Si deseas ver cambios en tu vida, en tus relaciones, en tu caminar espiritual, empieza a practicar. Toma un mandamiento y vívelo hoy. Elige perdonar, amar, hablar con verdad, servir con alegría, caminar con integridad. La teoría es el inicio, pero es la práctica la que construye. Y cuanto más vives la palabra, más fuerte, ligera y fructífera se vuelve tu vida. Porque la Biblia que vives es la que te transforma, y la que transforma el mundo a tu alrededor. La Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser vivida. Y cuando esta verdad entra en el corazón, todo cambia. Porque el Evangelio no se trata de discursos bonitos, sino de acciones que revelan quién es Dios. Cada vez que decides obedecer, incluso en lo pequeño, estás poniendo el cielo en movimiento. Y el mundo necesita ver cristianos que viven lo que predican, que hablan menos y demuestran más, que se convierten en cartas vivas. Si hoy sientes que sabes mucho pero practicas poco, no te culpes, pero tampoco te quedes quieto. Empieza ahora. Elige una enseñanza de Jesús y vívela con intención. Con el tiempo, se volverá parte de ti. Cuanto más obedeces, más fácil se hace. El Espíritu Santo te fortalece, te corrige, te enseña. Él no exige perfección, sino sinceridad. Dios se agrada de corazones dispuestos, aun con limitaciones. Porque la obediencia es mayor que el discurso. Lo que el mundo necesita ver son cristianos con fe práctica, que tratan bien, que perdonan, que se levantan después de caer, que se arrepienten y siguen intentando. Eso es cristianismo real. No es rendimiento, es entrega. No es religiosidad, es vida en el Espíritu. Y esta vida comienza con una decisión. Elijo vivir lo que creo. Con cada paso, la palabra deja de ser un texto y se convierte en un estilo de vida, en un testimonio diario, en una luz que brilla. Comenta aquí abajo, ¿qué parte de la Biblia quieres aplicar con más intensidad en tu vida? O escribe, elijo vivir la palabra. Y, por supuesto, suscríbete al canal ahora mismo si este contenido te edificó. Envía este vídeo a alguien que también necesita sacar la Biblia de la teoría y llevarla a la práctica. Que tu vida esté marcada por la obediencia, por una fe visible, por una transformación real. Que el mundo vea a Cristo en ti, a través de lo que haces y no solo de lo que dices. Amén.